Bien. Nosotros tenemos que ver ahora el tema que es Thevenin Norton. Es el último tema que vamos a evaluar. ¿Sí? Tanto Thevenin como Norton me decía que un circuito lineal o una red lineal, ¿sí?, se podía reemplazar por, en el caso de Thevenin, una fuente de tensión con una resistencia en serie, y en el caso de Norton, una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver el circuito. Puede ser cualquier circuito. Pongamos algo así. Supónganse ese circuito. ¿Sí? Vamos a ponerle nombres. Este va a ser mi fuente. Esto supongamos que va a tener 10 voltios. Acá está A, B, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. ¿Sí? Y vamos a suponer que todas las resistencias son de 10 ohmios para no estar acordándonos cuánto vale cada una. ¿Sí? Pueden ser que salgan numeritos feos, pero bueno, la idea se entiende. Hay unos pasos que había que seguir. Yo esto lo quiero convertir en un circuito diferente, ¿sí? Y para eso tengo que seguir unos pasos, ¿sí? El primer paso que yo podía seguir era encontrar la resistencia, ¿cierto? Para encontrar la resistencia de Thevenin, lo que tengo que hacer es anular la fuente, la anulo. En caso de una fuente de tensión pasa a ser un corto, y vuelvo a dibujar esto. Bueno, no. ¿Y qué pasa? Acá me imagino que entre A y B hay una fuente conectada. ¿Y qué quiero calcular acá? El R total, ¿verdad? Bueno, fíjense que este R5 y R6 están cortocircuitados. ¿Ven que acá hay un corto? Eso me va No, a poner en corto estas dos resistencias, ¿sí? O sea que esta no va a estar y esta no va a estar. Las demás van a estar andando. Entonces yo ahora tengo otro circuito, que es el siguiente. Y acá tengo R1, R2, R3, R4. Acá voy a tener mi fuente. Y acá no va a haber nada porque esto está cortocircuitado, ¿sí? Y en este circuito sí voy a calcular la R total, que va a ser mi RT. Fíjense que acá puedo hacer que estos dos están en serie, ¿verdad? Que será R3 más R4, 10 más 10, 20 ohmios, ¿sí o no? Y el resultado de eso me va a quedar en paralelo con este, ¿sí o no? Entonces ahí puedo hacer un R paralelo y decir, bueno, entonces esto es 10, que es R1, por 20, que es el R series, sobre 10 más 20, ¿no es cierto? Y esto me queda 10 por 20 son 200, dividido 30, 6,6 periódico. ¿Sí? Y si a eso le sumo R2, obtengo la R total, que es mi R de Thevenin. Entonces 6,6 periódicos más R2, que es 10, me queda 16,6 periódicos ohm. Esto de acá es mi resistencia de Thevenin. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo saqué la resistencia de Thevenin? ¿podría explicar de nuevo esa fórmula? Esto es solo serie y paralelo, es lo que vimos en el primer trimestre, ¿sí? R3 y R4 están en serie, estas dos resistencias. Entonces calculo el serie. 10 más 10, 20, porque todas valen 10, acordate.
Eso me deja una resistencia, una sola. Esa me va a quedar en paralelo con R1. Entonces aquí hago mi R paralelo. Y hago la formulita 10 por 20 sobre 10 más 20. ¿Sí? Que era la formulita del paralelo. Y esto me da 6,6 periódico. Una vez que todo esto esté resuelto, me va a quedar en serie con R2. Entonces tomo 6,6 y lo sumo a R2 que vale 10. 6,6 más 10 me queda 16,6 periódico. Bueno, Vamos a ver. Yo ya teniendo la resistencia de Thevenin puedo pasar a calcular el otro elemento importante, ¿sí? Que es la tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin era la tensión a circuito abierto. Entonces fíjense que en el circuito que es este, que voy a tener R1, R2, 3, 4, 5, 6, AB y mi tensión que eran 10 voltios. 10 voltios. ¿Sí? Y yo tengo que averiguar VAB. Lo primero que tengo que hacer entonces es, vamos a graficar de otra manera esto, ¿sí? Voy a empezar a reducir, miren, porque yo acá tengo un serie, ¿lo ven? Que se nota, ¿no es cierto? R5 y R6 están en serie. Y luego tengo R3 y R4 que también están en serie, ¿verdad? Entonces entre R5 y R6 me queda 20. Y entre R3 y R4 también me queda 20. ¿Sí? Entonces voy a dibujar de vuelta el circuito para que me quede un poco más prolijo. Y me quedó eso. Este de acá es el R serie 1. Que es este que estaba acá. ¿Ven? Que de la fuente sale en paralelo. Luego del positivo de la fuente sale R1. Entonces este es R1. Acá es R2. Y este es mi R serie 2. Y acá es más fácil ver cómo están conectados el circuito. ¿Sí? Acá, ¿qué puedo ver? Que este R2 está conectado a un circuito abierto, porque A y B están abiertos, o sea que este R2 no participa, ¿verdad? Me queda anulado. Entonces eso me deja así. ¿Lo ven o no? Y este punto de acá va a ser A, y este punto de acá va a ser B. ¿Sí? O sea que a mí cuando me están pidiendo la tensión entre A y B, me están pidiendo la tensión en R serie 2. ¿Sí? Apaguemos ahí el micrófono que se está acoplando. Si no, no se puede escuchar. Esto me queda R serie 1 aquí, R1 y R serie 2. Y esto sigue siendo 10 voltios. Bueno, entonces acá resuelvo este circuito, como a ustedes se le ocurre resolver, ¿sí? A mí me parece que, a ver, la manera más fácil es hacer este serie, perdón. Entre R1 más R serie 2. Este vale 10, R serie 2 vale 20, o sea que esto vale 30. ¿Por qué? Porque yo al hacer eso me queda este circuito, miren. ¿Ven o no?
Y acá está el R serie 3. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está el R serie 3 con respecto a la fuente? En paralelo. Y si en paralelo, ¿qué es lo que pasa? El voltaje es el mismo. El mismo, muy bien. Entonces fíjense, yo acá voy a tener una I total. Por acá pasará una I1. Y por acá pasará una I2. Lo que voy a hacer es, como el voltaje es el mismo, determinar I2. Y voy a decir, bueno, voy a determinar I2 por ley de Ohm, porque tendrá que ser los 10 voltios de la fuente dividido el valor de R serie 3, que es 30. Esto es un tercio, o sea, es 0,3 periódico amperes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ese I2 es el mismo que pasa por acá. Y ya puedo averiguar VAB, miren. Porque VAB va a ser I2 por R serie 2. I2 vale 0,3 periódico, R serie 2 vale 20, entonces un tercio por 20 me queda 6,6 periódico. Y listo. Averigué la tensión de Thevenin, porque VAB es la tensión de Thevenin. Como yo ya tengo la resistencia de Thevenin y tengo la tensión de Thevenin, fíjese, R de Thevenin vale a 16,6, tensión de Thevenin vale 6,6 periódico, entonces yo puedo agarrar y decir que mi circuito equivalente de Thevenin es el siguiente. Mi circuito equivalente es una fuente de tensión con una resistencia en serie, donde la fuente de tensión vale la tensión de Thevenin, que habíamos descubierto que era 16, no era 16,6, a ver, era 6,6. Y la resistencia sí era 16,6 ohmios. Y estos son mi A y B. Y ahí tengo mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, está bien. Vamos a hacerlo ahora por Norton. ¿Sí? A este mismo circuito lo vamos a hacer por Norton. Recordemos que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. O sea que este proceso ya no lo voy a repetir. Si yo quiero hacer por Norton, tengo que hacer lo mismo que hice hasta llegar al R de Thevenin. Y voy a llegar que R de Norton es 16,6 periódico ohmios, ¿verdad? O sea, la resistencia es la misma, no cambia nada, son los mismos pasos a seguir, ¿sí? Lo que cambia es cómo calculo la I de Norton, porque ahora, para la corriente de Norton, yo me tengo que agarrar el circuito acá está A y B, y la teoría me dice, agarre usted, haga un corto entre A y B, únalos, y la corriente que pasa por ahí es la corriente de Norton, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué tendré que hacer? Y averiguar cuánto vale esa corriente, no me queda de otra, ¿sí? Y lo que puedo hacer es algo parecido a lo que hice antes, voy agrupando, miren. Tengo acá un serie y acá un serie, ¿verdad? Que ya lo habíamos hecho antes. R serie 1 me va a quedar 20, R serie 2 me va a quedar 20 porque es 10 más 10 y me queda el siguiente circuito. Acá está R serie 1, R1, R serie 2. Ahora sí está acá R2 y acá está A, acá está B, este es el corto de Thevenin. ¿Y qué tengo que averiguar yo? Esta corriente de acá. Ese es mi de Norton. ¿Qué pasa, mi amor?
Bueno, disfrazate. Ahora, yo necesito averiguar esa corriente, entonces tengo que llegar hasta allá, ¿sí? Lo que puedo hacer es averiguar cuánto van valiendo las corrientes, ¿sí? Fíjense que acá tengo un paralelo. Entonces puedo resolver ese paralelo. Esta vale 20, esta vale 10. O sea que será 10 por 20 sobre 10 más 20. Que esto ya lo habíamos hecho. Paralelo 1 tiene que valer 16,6. El resultado de esto... A ver. El resultado de eso entonces me va a quedar en serie con R1. No sé si se llega a ver. Una vez que esto de aquí se convierta en una sola resistencia, me va a quedar en serie con R1. ¿Sí? Entonces ahí puedo sacar un nuevo serie. 3. Que va a ser esto más 10. El micrófono, por favor. ¿Hay algo que quieran consultar? Bien. Entonces, me queda este paralelo. Ese me queda en serie con el R1. Entonces me va a quedar R1 más el R paralelo 1. Que me va a quedar 26,6. ¿Sí? Dibujo el circuito de vuelta para que no nos perdamos. Me voy a venir por acá. Tengo ahí. Tengo por acá la fuente. Me queda ese circuito donde tengo R serie 1 y R serie 3. Acá puedo hacer lo mismo que antes, es decir, voy a calcular esta corriente que pasa por aquí. Yo le voy a llamar I1. Y por ley de Ohm, entonces I1 tiene que ser los 10 voltios de la fuente dividido el R serie. ¿Por qué? Porque está todo en paralelo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. R serie 3, 26,6. Hacemos el cociente. Y me queda 0,375. ¿Sí? Ahora, si yo me voy al circuito anterior, acá hay que trabajar mucho con los circuitos. Yo tenía esto. ¿Recuerdan? Entonces ese sería este circuito. ¿Ven? Donde aquí está R1, R serie 2 me parece, y R2. ¿Sí? Sí. Y si yo dibujo las corrientes aquí, quiero que vean algo que es bien interesante. Esta que viene por acá es la que sale de este nodo, ¿ven? Que es también la que salía de este nodo. O sea, este nodo, si le llamo A, no le puedo llamar A, perdón. Si le llamo nodo X, este es mi nodo X. ¿Sí? Entonces queda el I1 saliendo de X, o sea que este es I1. Ese I1 va a entrar a otro nodo, ¿sí? Y se va a dividir en una corriente para aquí y en otra corriente para aquí, ¿verdad?
Una corriente que entre un nodo que se divide en dos corrientes y tiene dos resistencias, eso me conforma un divisor de corriente. Entonces yo, ¿cuál voy a querer saber? Esta, porque esta que está acá es mi I de Norton. Entonces yo ahora la puedo calcular por divisor nada más. Y decir la corriente de Norton por divisor de corriente tiene que ser la corriente total, que es I1, por la otra resistencia, o sea, por R serie 2, sobre la suma de las dos resistencias. Repito, esto es por divisor de corriente, es la formulita del divisor, ¿sí? Entonces acá tendría que quedar 0,375 por R serie 2 que valía 20 sobre 20 más 10 que vale 30, ¿sí? Ahí está, ¿ves? Yo voy a poner eso por el R serie 2 que valía 20, todo eso dividido 30. Y me queda 0,25 amperes. Entonces yo ya puedo graficar el equivalente de Norton, porque ya sé cuánto vale la resistencia de Norton y ya sé cuánto vale la corriente. Y el equivalente me queda una fuente de corriente, siempre, con una resistencia en paralelo y los terminales A y B. Esta fuente vale 0,25, porque es la corriente de Norton. Y esta es la resistencia de Norton, que es la misma que la de Thevenin, que creo que valía 16,6. ¿Sí? Ese es mi equivalente de Norton. Y por acá tengo mi equivalente de Thevenin. Vamos a ver. 16,6 era así. Este es mi equivalente de Thevenin. ¿Sí? Así sería como hago un equivalente de Thevenin y un equivalente de Norton. ¿Sí? Yo en el examen les voy a pedir solo uno solo. No les voy a pedir el otro. Ustedes tienen que hacer uno de Thevenin o uno de Norton. ¿De qué va a depender del tema? Un tema va a tener Thevenin, el otro tema va a tener Norton. ¿Sí? O sea, usted no lo dará una de Norton y otro lo dará de El otro Thevenin. tema hará de Thevenin, sí. Exactamente. Ok. Bien. Bueno, eso sería todo entonces. Si no hay consultas. Profe, Sí, ¿la clase está grabada? sí, yo lo subo. Ah, Ahora bueno. nomás lo subo ya mismo. Cierro esto y lo subo. Bien, ¿se Y una entienden los consulta, procedimientos? Aunque los cálculos no se entiendan, esa es cuestión de meter en la calculadora, pero los procedimientos se entienden. Sí, se lo entiende, profe. Bien, es cuestión de Sí, ir calculando un poquito y sale. ¿Sí? ¿Sí que me iban a consultar? profe, ¿en la prueba va a tomar malla y nodo también? Claro. ¿Quiénes son de la segunda división? ¿cómo así? ¿Del primero segunda? ¿Hay alguien del primero segunda? Yo, profe, ¿Cómo habíamos mercado. quedado? Porque ustedes iban a tener una clase menos que no. Sí, ¿Te acordás cómo habíamos arreglado? sí, dijo que iba a posponerlo para el 25. A ver, déjame ver. Claro, pero ¿cómo los iba a evaluar? Porque usted los iba a evaluar distinto. Sí, usted dijo de que iba a hacer la prueba de los últimos dos temas y iba a ser recuperatorio el mismo día. Ah, y recuperábamos una parte. Sí, ya me acordé. Los de la primera división tienen la clase, el examen el día 19, ¿sí? O sea, el martes.
Pasa que mañana es feriado, entonces la segunda división no tiene clase y es una semana menos que me quitan. Por eso tuve que reacomodar todo. Pero sí, o sea, el examen sería así, el primer punto, o mallas o nodos. Puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Ujú, Y en el segundo punto, o Thevenin o Norton. sí. ¿Se entiende? Son dos ejercicios nada más. Un ejercicio de Thevenin y uno de malla. Y uno de... Sí, de mallas. O uno de Norton y uno de este nodo, por ejemplo. ¿eh? Son solo dos ejercicios Profe, el examen. ¿usted va a tomar Super Masha y Super No, no, Nodos? eso no entra en el examen. No, solo para el trabajo práctico era eso. Ah, ok. Bien. Bueno, eso sería todo, chicos. Que tengan un buen domingo. Yo ahora les grabo las clases y las subo.